Bueno, esta fue la noticia del día de hoy que tuvo que ver con la liberación y además la confirmación de dos rehenes estadounidenses, estas dos mujeres que ustedes están viendo en pantalla, que fueron finalmente liberadas en el día de hoy, en medio de lo que es un gran número de rehenes que no se puede todavía especificar, por supuesto, pero entre los que se cree hay 22 argentinos. Estas mujeres son madre e hija, exactamente. Se sabe que la mediación que se realizó para que finalmente fueran liberadas tuvo que ver con la mediación de Qatar para que pudieran efectivamente avanzar con esta decisión. Les decía, dos ciudadanas estadounidenses. La liberación se hizo vía Egipto y finalmente, bueno, la confirmación de esta mujer, Judith Tal Ranan, y su hija, Natalie Ranan, de 17 años. Las dos habían sido liberadas en las últimas horas. Nos vamos rápidamente a tomar contacto con Gaby Michi, que se encuentra allí contándonos en medio del conflicto qué es lo que pasa por estas horas y, por supuesto, cuál ha sido el impacto de esta noticia también allí en el lugar. Gaby, buenas tardes. Hola, buenas tardes para ustedes, buenas noches aquí en Tel Aviv. Vos sabés, Dani, que el impacto de esta noticia, la más importante sin duda del día de hoy, tuvo que ver primero que nada con que fueron las dos primeras rehenes liberadas de las más de 200 personas que se calculan que están en manos de Hamás. Un impacto muy fuerte. Justo cuando conocimos la noticia y la dimos en vivo en C5N, nosotros estábamos en un lugar que había lo que sería una especie de puesta en escena, digamos, de reclamo de justicia y de reclamo de aparición de las personas que están secuestradas aquí en el Museo de Arte de Tel Aviv. Habían puesto una enorme y larga mesa con más de 200 platos esperando por las ausencias que quedan justamente a raíz de este secuestro, y en ese lugar con algunos familiares de personas secuestradas y otras personas que están acompañando el reclamo, tuvimos la noticia de la liberación de estas dos rehenes y tuvimos la oportunidad de hablar con algunos de ellos que la verdad se veían exultantes porque esto les genera una esperanza al resto de las familias, ¿no? Una esperanza similar, pero en este caso mucho más concreta a lo que pasó cuando se conoció el video de Mia Shem. Mia Shem es una joven de 21 años que fue la primera prueba de vida que dio Hamás de que los rehenes estaban con vida justamente, y Mia aparece en el video diciendo que había sido operada por una herida, que estaba bien y pedía volver a casa. Bueno, Gaby, después de esa prueba de vida hubo mucha especulación y ahora sí se dio esta liberación de dos norteamericanas. Bueno, mira, solo agregar que lo que vos estás mencionando es lo que estamos viendo ahora en pantalla, ¿no? Este reclamo, por supuesto, por todos los rehenes, por la entrega, por la aparición de todas estas personas, y simplemente aclarar que por cuestiones humanitarias aparentemente se dio la liberación de estas dos mujeres. La madre tenía un problema de salud, tiene un problema de salud que debía ser atendido. Ese es el argumento, ¿no?, por el cual se da la liberación de estas dos primeras mujeres, decía, estadounidenses en primer lugar, y que por estas horas, bueno, era producto, decía, de las negociaciones entre Qatar y Hamás, y que por estas horas, bueno, ya están a resguardo. Esto fue lo que surgió de las declaraciones de los portavoces por parte norteamericano también en el día de hoy. Bueno, contanos entonces, Gaby, simplemente aclarado qué era lo que veíamos en pantalla, contame más vos desde ahí. Bueno, vos sabés que vos mencionabas, Dani, justamente que se habla mucho de la mediación de Qatar en esto de la negociación de los rehenes, ¿no? Sí. Y bueno, Qatar aparece en Israel con una mirada muy bajo sospecha. ¿Por qué digo esto? Primero que nada porque hay mucha gente en Israel que sostiene que Qatar financia al Hamás. Y lo que dice Qatar es que ellos no financian al Hamás, sino que mandan ayuda económica al pueblo de la Franja de Gaza. En Israel dicen no, que esa plata va a parar a armas del Hamás, y por eso hay como una contradicción en todo esto. Pero sí es cierto que Qatar, junto con Egipto, fueron los dos primeros países en ofrecerse a negociar el tema de los rehenes, a intermediar con el tema de los rehenes. Y fíjate lo que son las cosas, que fue Qatar aparentemente el que llevó a esta posibilidad de liberación a través, obviamente, de organismos humanitarios como la Cruz Roja, que fue la que
cruza a las fronteras de Egipto a estas dos mujeres y a partir de allí son trasladadas a una base militar del sur de Israel donde están en estos momentos. Lo que no se sabe, por esto que vos mencionabas, el tema de lo que dice Hamás es que lo hacía por cuestiones humanitarias. ¿Cuáles son esas cuestiones humanitarias? ¿Cuál es la dolencia o la enfermedad que tiene esta mujer, la mamá Judith, justamente, que la llevaron a que la puedan liberar? Pero bueno, es una noticia muy positiva y también una noticia con consecuencias políticas. ¿Por qué digo esto? Claro. Porque esto es una señal clara de que hay rehenes con vida y eso podría demorar la decisión de Israel de un avance por tierra, ¿no? Claro, sí. Sin lugar a dudas, Gaby, y muy alentador, esperanzador en realidad, ¿no? Para todos aquellos que son familiares de personas que por estas horas están desaparecidas, que se cree que son rehenes y que no saben dónde están. Te pregunto algo más. Estas dos mujeres aparentemente fueron secuestradas en el momento que se dio el ataque al kibutz de Nahal Oz. La pregunta es si sabés vos dónde queda, si habías estado... Vos nos estuviste mostrando y yo ahora me pierdo un poco con los nombres, pero si tenés referencia de lo que pasó en ese lugar, porque lo que hemos visto en algunos de los lugares que recorriste fue la desazón absoluta, ¿no? Donde el rastro de lo que quedaba era simplemente de muertes. Sí, en Nahal Oz fue uno de los kibbutz donde más muertes hubo y más secuestros hubo. Sí. Está muy cerca de Sderot, una ciudad donde volvimos hoy, nosotros a estar allí, nos encontramos una vez más con una ciudad totalmente desolada, una ciudad de 30.000 habitantes, donde hoy solamente hay militares, policías y paramédicos, lo único que hay, ¿no? Y en esa ciudad, muy cerca de esa ciudad, está este kibutz de Nahal Oz, que fue muy violentamente atacado y de donde se llevaron varios rehenes, pero está muy cerquita. Nosotros estuvimos prácticamente en la puerta de ese kibutz, no nos dejaron entrar en ese momento porque estaban todavía trabajando en las pericias, incluso en la cuestión de los cuerpos en ese lugar, entonces no nos dejaron ingresar en ese momento. Sí estuvimos en el interior de Be'eri, otro de los kibutz que ustedes recordarán, las imágenes son desoladoras, donde prendieron fuego a la gente adentro de las casas, donde mataron chicos, bebés y demás, pero está muy cerca. De hecho, es una zona en el sur de Israel, muy cerca de la Franja de Gaza, donde fueron varios los kibbutz atacados, ¿no? El de Nahal Oz fue uno de los que peor la pasó. Bueno, recordemos que en las últimas horas también se dio la visita de Joe Biden, del presidente norteamericano, ¿no? También al territorio, que en realidad suspendió lo que iba a ser un recorrido posterior por Palestina y otros lugares cercanos al conflicto, y de Jordania, perdón, me corrijo, de Jordania, y que probablemente, bueno, haya ejercido presión respecto de la liberación de estas dos mujeres. Bueno, no lo sabemos. Mientras tanto te pregunto, ¿dónde estás ahora en Tel Aviv? ¿Cuál es la situación? Hablábamos hace unos días, Gaby, desde ahí mismo, donde vos nos relatabas con absolutamente sorpresa lo que había pasado. Y digo sorpresa porque el mundo entero todavía no había visto, ¿no?, lo que había hecho Hamás en diferentes lugares de Israel. ¿Cuál es la situación ahora? Bueno, mira, Dani, lo que ha pasado en las últimas horas, bueno, en el día de hoy, por suerte, no hubo, mientras que estuvimos aquí en Tel Aviv, pero estuvimos recorriendo bastante, no sonaron las sirenas. Sí lo hicieron anoche, alrededor de las 11 de la noche. Es muy impresionante porque en este hotel que está aquí a mi derecha, que es el Crown Center, allí es un hotel de súper lujo. Hoy por hoy es un hotel que figura, digamos, donde hay refugiados sobre todo de la región justamente de Sderot. Hay alrededor de 200 personas que están en estos momentos en este lugar, como están en distintos hoteles, tanto de Tel Aviv como de otras ciudades alejadas de la Franja de Gaza, ¿no? Lo cierto es que era impresionante ayer ver, cuando sonaron las sirenas, en todos los refugios, muchas familias con bebés que estaban con caras aterrorizadas, los chiquitos, por el sonido de las sirenas y por recordar lo que pasó también en sus lugares cuando tuvieron que ser trasladados acá. Aquí nomás tenemos también el edificio del Estado Mayor del Ejército, que es donde estuvo reunido primero Antony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, reunido con el gabinete de guerra, el gabinete de crisis
de Israel, y también estuvo reunido Joe Biden ahí. Y es muy importante lo que vos marcás, ¿por qué? Porque la visita de Joe Biden marca un antes y un después en esto. Primero que nada, porque Joe Biden vino, le dio su apoyo a Benjamín Netanyahu diciendo que creía en el gobierno de Israel y que lo iba a apoyar. Mandó un pedido a su parlamento para que aprueben una ayuda económica especial de 14.000 millones de dólares para Israel en armas y otras cuestiones, pero le marcó la cancha a Benjamín Netanyahu diciéndole que no estaba dispuesto a aceptar cualquier tipo de incursión terrestre indiscriminada en la Franja de Gaza. Y es más, la frase que titularon todos los diarios acá fue la de Biden diciendo: mi prioridad es que se libere a los rehenes. Claro. 2 días después, Hamás liberó a 2 rehenes norteamericanos. No parece simplemente una casualidad, ¿no? Bueno, de hecho lo que los medios titulaban también en estas últimas horas era, además del textual de Biden que vos acabas de contar, que Estados Unidos, así en general, ejercía presión para demorar lo más que se pueda, ¿no?, el ataque terrestre, lo cual parece ser en este punto, uno nunca sabe, y sobre todo estando tan lejos, ¿no?, cómo es exactamente el funcionamiento de estos tironeos de guerra, lamentablemente, porque ahora han sido liberadas 2 ciudadanas estadounidenses, también la elección de que hayan sido estadounidenses, más allá de la situación de salud de una de ellas, es un mensaje también importante frente a la visita de Biden que vos mencionabas, pero lo cierto es que de todos modos no sabemos si esto va a significar que existe una vía de negociación, que van a seguir liberando rehenes, ¿no? No sabemos exactamente qué es lo que significa. Bueno, con el grupo terrorista Hamás tampoco se sabe exactamente nunca, y esto es lo que todos nos dicen, de qué manera va a reaccionar. Bueno, de hecho el ataque del día sábado pasado fue algo que nadie esperaba, pese que algunos dicen que se había alertado y demás. Bueno, mientras tanto hablábamos de la situación ahí, de lo que está pasando ahora, y yo decía hace unos días todo destruido, la vida que se había paralizado, y ahora, si bien es de noche, lo que quiero preguntarte es si en Tel Aviv, o si Tel Aviv volvió a funcionar de una manera relativamente normal, ¿no? Si los israelíes han vuelto a su vida regular, o esto todavía sigue del mismo modo. Mira, te cuento, a ver, acá no hay clases presenciales en estos momentos, ni en ninguna de las instancias, ni en primaria, ni en secundaria, ni en las universidades. Empezaron a haber, sí, clases virtuales. Hay muchas oficinas que están cerradas, lo mismo ocurre con muchos comercios que están cerrados, pero una cosa es lo que pasa en ciudades como Tel Aviv, que estamos a alrededor de 85 kilómetros de la Franja de Gaza, y otra muy distinta es en lo que pasa en las ciudades y pueblos más fronterizos. Por ejemplo, en Ashkelon, que es una ciudad que está apenas a 13 kilómetros de la Franja de Gaza, nos ha pasado, bueno, que es la ciudad más bombardeada en los últimos días, sí, porque está a solo 13 kilómetros, decíamos, de Gaza. En Ashkelon no hay comercios abiertos. Entonces es el Estado, en sus distintas instancias, nacional y municipal, el que reparte comidas casa por casa, frente queda más o menos, miren, Ashkelon es una ciudad de 130.000 habitantes y se calcula que quedan 20.000 en estos momentos. El resto se fueron a otros lugares de manera voluntaria. Claro. En otras ciudades directamente no queda nadie. En Sderot no queda nadie. Sderot es una ciudad de 30.000 habitantes, sí, y quedan 500 personas, ¿no? Toda la zona que rodea la Franja de Gaza, esas son entre kibutz y ciudades y pueblos, están totalmente desiertos, y entonces ahí no tenés vida normal, digamos. Tel Aviv es distinto porque es la ciudad más importante de Israel, tiene algo de vida, pero todavía no están abiertos todos los comercios, por un lado, y por otro lado el tema de la educación, por ejemplo, sigue en este caso siendo virtual. Claro, sí. Bueno, mientras tanto, y agrego esta información porque ha sucedido en las últimas horas, se supo que finalmente un iraquí que había ingresado por la triple frontera fue detenido en el día de hoy por la amenaza de bomba que hubo hace unos días atrás nada más, aquí a la Embajada de Israel, también a la Embajada de Estados Unidos, pero en el caso de la Embajada de Israel, con eso se lo relaciona, la investigación de las últimas horas por lo menos ha logrado dar con esta persona que alegó que, bueno, por razones, alegó ser un perseguido político, por eso haber salido de su país y se encontraba aquí en la República Argentina. Gaby, volvemos ahí y mientras tanto
te pregunto qué fue lo que pasó en el día de hoy, cómo fue la jornada de hoy. Nos vamos acostumbrando a las alarmas, a las alertas por bombardeos constantes. ¿Qué pasó en la jornada de hoy? Estuviste en Tel Aviv, hubo bombardeos ahí en esta zona. Mira, en Tel Aviv no, en Tel Aviv estuvimos bien temprano a la mañana, acá estuvimos entrevistando y haciendo reportes sobre esta realidad, ¿no?, de los hoteles preparados para el turismo internacional que hoy se volvieron centro de refugiados, como el que le mencionábamos hoy, y después sí nos fuimos para Sderot, porque esta ciudad que te digo que hoy es fantasma, porque nos habían comentado que anoche había habido una serie de bombardeos muy fuertes y que no habían parado de sonar las sirenas. Sderot tuvo, desde que comenzó estas agresiones ese sábado 7 de octubre hasta ahora, solamente 11 horas corridas en las que no sonó alguna vez la sirena. Sí. Después, durante todos estos días, sonó en algún momento la sirena y obviamente obligó a ir a los refugios. Ahí en Sderot nosotros estuvimos mostrando primero que nada que no quedó nada de la comisaría que fue atacada, porque en Sderot está en línea recta, la punta de Sderot, que está a 800 metros de la Franja de Gaza, sí, a 8 cuadras, ¿no? ¿Qué pasó? El sábado 7... alrededor de 350 milicianos del Hamas cruzaron la frontera, vinieron en camionetas con ametralladoras muy temprano a la mañana de ese sábado y empezaron a dispararle a la gente que cruzaban por la calle. Se encontraron, por ejemplo, con un grupo de jubilados que estaba esperando un colectivo, los acribillaron. Y el objetivo era ir a la comisaría para tomar la comisaría, matar a la resistencia local, que era la policía en ese caso, y quedarse con sus armas. Cuando ingresaron allí, asesinaron a todos los policías de ahí y se atrincheraron en el lugar porque quedaron rodeados por personal del ejército. Sí. Allí comenzó un tiroteo que duró horas y horas, hasta que finalmente incurrieron con helicópteros desde el ejército israelí que le dispararon al edificio, y también con topadoras que derrumbaron el edificio con los terroristas adentro. Hoy quedó solamente los escombros de ese edificio de 3 pisos gigantesco, no queda absolutamente nada. Cubrimos eso y estando en la recorrida nos fuimos hasta la parte más cercana a la Franja de Gaza, lo veíamos a simple vista la Franja de Gaza, y de ahí, haciendo la recorrida, nos encontramos con un par de casas bombardeadas y en un momento llegamos a la oficina de lo que es la Cruz Roja de acá, la Cruz de Real Estrella de David Roja se llama acá, y ahí, charlando con la gente, nos encontramos con un paramédico argentino que vive ahí, en Sderot, y él nos contó cómo fue esa mañana de sábado siniestra, sí, donde ellos se despertaron escuchando gente que hablaba en árabe en las calles y que disparaba a mansalva, que salieron a rescatar gente y a llevarlas a los hospitales, que en el medio, les tuvieron que enviar una ambulancia blindada para poder seguir llevando gente y demás, que la ambulancia blindada que nosotros vimos tenía agujeros también de los disparos del Hamas, y que después de ese día de ataque, donde muchos de estos de los terroristas volvieron a la Franja de Gaza llevándose secuestrados, otros murieron en el lugar, y otros quedaron escondidos por allí por días, porque no pudieron volver, porque se cerró nuevamente la frontera. Y por ejemplo, nosotros el sábado pasado estuvimos en el Mar Muerto entrevistando gente que estaba refugiada allí, y había un argentino que vivía en Sderot, a 2 cuadras de la comisaría, que él se escondió durante 4 días, y al tercer día de estar escondido en su habitación blindada, escuchó a un terrorista en el patio de su casa, cuando ya se suponía que no había más terroristas. Claro. Así que son postales que te muestran lo que es vivir allí en la frontera y lo que fue ese sábado 7 de octubre, que fue de terror allí en los kibbutz y en las calles donde se mató, y obviamente la fiesta, ¿no? La fiesta rave, que nosotros le mostramos el lugar, que la verdad es el peor lugar, porque
porque ahí mataron a más de 300 personas y quedó esa fiesta, el escenario de esa fiesta, tal cual como estaba en cuanto a las carpas de los chicos que habían ido a pasar unos días de diversión, Sí, las bolsas de dormir y todo eso, y hoy es tierra arrasada, ¿no? Gaby, quiero contar dos cosas, porque claro, nuestra pantalla habla de la ayuda humanitaria, indica que se retrasa, y es cierto, esto es lo que ha pasado. La razón por la cual se retrasa, y agrégame lo que vos quieras desde ahí, probablemente, bueno, no sé si tenés acceso o no a esta información, pero tiene que ver con las inspecciones. El secretario de la ONU iba a viajar específicamente para acelerar este proceso, porque es muy importante no olvidar que en medio de este conflicto hay personas que necesitan agua y comida, ¿sí? Y que están viviendo en la peor situación que podamos imaginar. Bueno, es tal vez el tema principal, ¿no? ¿Qué pasa con esa ayuda humanitaria que aparentemente ahora se ha atrasado, pero que en el día de mañana, sábado, esa es la fecha señalada, podría finalmente llegar? Eso por un lado. Y por otra parte, viste que hablábamos de las dos rehenes liberadas. Aparentemente la liberación, luego de la mediación de Qatar, se da a través de Egipto. En Egipto hay un portón muy conocido, yo por lo menos lo he leído en artículos. El único paso que queda, esto para contarle un poco a quienes no han visto en mapas lo que es la zona, el famoso portón de Rafah o el paso de Rafah. Quiero que vos me cuentes si efectivamente tenés información. Yo entiendo que es la única forma en la que ellas pueden haber sido liberadas, porque es donde limita la Franja de Gaza con Egipto. Si efectivamente tenés información de que esto sea así. Exacto. O qué te cuentan de lo que sucede en ese lugar, ¿no? Que parece ser la única vía de escape debido justamente al bloqueo de Israel. Claro, bueno, justamente, a ver, para que la gente por ahí que no lo tenga visualizado en un mapa, sí. La Franja de Gaza limita en el norte y en el este, digo bien, todo el este, con Israel. Claro. Y en el sur, un pequeño margen, limita con Egipto, ¿no? Así es. Por allí es donde está este paso que vos mencionás y donde se va a hacer la ayuda, va a llegar la ayuda humanitaria, el intercambio de prisioneros, se supone que también, o el intercambio no, la entrega de las dos rehenes se supone que se dio por ese lado. Yo cuando me enteré que estaba la Cruz Roja en cierta medida salvaguardando la vida de estas dos mujeres, le pregunté a una fuente de la Cruz Roja de aquí a ver si esto era así. Ni bien se conoció, trascendió la noticia y me confirmó eso, que sí, que era por Egipto y que estaban, ellos habían sido como una especie de salvoconducto, ¿no? Claro, claro. Pero sí es por el paso que vos decís, pero está todo muy limitado, eso es un embudo, pensemos en eso. Y aparte pensemos que en la Franja de Gaza, que es un espacio muy reducido, la Franja de Gaza tiene 40 kilómetros de largo. Por la parte más ancha tiene 11 kilómetros, la parte más angosta tiene 4 kilómetros. Es decir, es un espacio muy reducido y donde viven 2 millones de personas. Muchas de esas personas viven en el norte de la Franja de Gaza, donde está la propia ciudad de Gaza, y es donde Israel dijo, váyanse de ese lugar, porque se supone que la incursión por tierra del ejército va a ser por el norte, ¿no? ¿Qué pasa? Claro. La mitad de esa gente, de los que viven en el norte, se pudieron ir. La otra mitad no. No se sabe si porque no pudieron o porque jamás no les permitió para tenerlos como escudos humanos y frenar el ataque. Vos sabés que ayer en Jerusalén, ayer estábamos en Jerusalén y entrevistamos a un sacerdote argentino que se llama Marcelo Gallardo, pero es hincha de Boca, ¿no? Sí. Y nos contaba Gallardo, él trabaja en una iglesia en Belén, ¿no? La ciudad de Belén, que queda en Cisjordania, la ciudad donde se supone que nació Jesucristo, él, obviamente, ellos hacen tareas humanitarias con la población palestina y tienen a su vez su congregación, la única iglesia católica en la Franja de Gaza, Claro. ¿no? Sí. Y esa iglesia católica, en ese momento hay alrededor de 500 refugiados que se fueron y se instalaron en la iglesia para evitar los bombardeos de Israel y para evitar los ataques de Hamas. ¿Qué dicen? Nosotros los invitamos a que la gente, a que se vaya del lugar porque está en un lugar de peligro y sin embargo la gente no se quiere ir.
no se quieren ir por miedo, porque dice salimos a la ruta y por ahí es peor, o porque no se quieren alejar demasiado de sus casas, ¿no? Entonces eso también es una realidad, y vos fijate que en las últimas horas encima pasó que los ataques de Israel sobre la Franja de Gaza ya no solamente impactaron en distintos edificios de públicos, incluso bueno, hay toda una discusión sobre el tema del hospital y demás. Israel dice que ellos no fueron, pero bueno, claro, el mundo árabe dice que sí, pero hubo un misil que cayó, israelí aparentemente, que cayó en la iglesia ortodoxa griega, ¿no? Sí. Y entonces yo, cuando me enteré de esa noticia, le pregunté a este cura si estaba vinculado con la comunidad que ellos manejaban. Me dijo que era otra iglesia, pero que les pasaba lo mismo. En la iglesia esta ortodoxa se había refugiado muchísima gente y que estaban protegiéndose allí, y en este bombardeo murieron 15 personas, ¿no? Entonces, bueno, cómo la devastación que está habiendo también del lado de la Franja de Gaza es terrible, y la crisis humanitaria es fenomenal, y si no se hace algo, la verdad que lo que se va a ver es una verdadera tragedia humanitaria. Recordemos, ayer nos lo decía un especialista argentino, un investigador argentino, en la Franja de Gaza viven 2 millones de personas, y el Hamas representa a 20.000, 30.000, es decir, son una mínima parte. No se puede confundir el accionar del Hamas con lo que es la vida cotidiana del pueblo palestino que vive en la Franja de Gaza, ¿no? Claro, pero además una gran cantidad de gente. Mirá, hablábamos de este paso fronterizo con Egipto, que parece ser un gran portón de 7 metros, por el que todos ansían pasar, pero por el que lamentablemente no todos pueden hacerlo. Vos hablabas de una especie de embudo, y que por estas horas se convierte en la diferencia entre vivir y morir. Algo tan importante como eso, ese mismo lugar por el cual le ingresaría comida y bebida, cosa que no está sucediendo, bueno, agua, ¿no? Algo que no está sucediendo por estas horas. La situación es muy, pero muy complicada y muy dolorosa, en medio de fake news, en medio de videos que tal vez es difícil, y por el idioma también, muy difícil de corroborar, ¿no? Para todos aquellos que desde aquí, Gaby, están en las redes sociales tratando de consumir información que la verdad no llegarán fácilmente a comprobar que sea certera. Quiero preguntarte concretamente por lo que nos contabas del kibutz, en donde vos asegurabas, entiendo que el trascendido, la declaración, la confirmación, viene por parte del ejército israelí, del propio ejército israelí, y que tuvo que ver con la muerte de estos 40 bebés que habían sido decapitados. Como hay mucha información confusa que circula en las redes que tiene que ver con eso, imágenes de niños, donde no cabe la menor duda que los niños están siendo asesinados en medio de este conflicto a diario, a cada hora, en este momento, justamente o precisamente, la pregunta es, ¿fueron los soldados israelíes quienes confirmaron esto? ¿Vos viste en el lugar algo que pudiera comprobar esa terrible noticia? La verdad, sinceramente no. O sea, esto es una información que surge del ejército israelí en las primeras horas. Claro. Ellos insisten que ahí en Be'eri, en el kibutz en cuestión donde nosotros estuvimos, hubo decapitación de bebés. Hay una historia que está dando vueltas y que por ahora, digamos, no hay ninguna comprobación. Yo tampoco miraría esos videos si realmente existen. No, claro, pero que hablan de que a una mujer embarazada le abrieron la panza para sacarle a un bebé, ¿no? Entonces claro, lo que digo es, son versiones que dan para agregarle más crueldad a todo esto. No, pero espera, Gaby, yo quiero que esto... Por más que no hubiese existido eso... Quiero que quede claro, porque vos comentabas que en ese kibutz en el que recorriste, y yo te vi que estabas en vivo, el ejército hablaba de 40 bebés decapitados. Era gravísima la noticia, ¿no? Como para que pasara por alto. Por eso totalmente quiero remarcar que esa información proviene del ejército israelí, de los propios soldados. De todos modos, y separarlo de todo lo que vemos en redes y que no sabemos, ¿no? Efectivamente, por lo menos yo no puedo confirmar. Pero los soldados a vos en el lugar sí te confirmaron eso. Y de todos modos, sí lo que veíamos, Gaby, eran las camas, familias enteras, viviendas arrasadas, ¿no? Y las manchas de sangre en el lugar. Eso tampoco hace falta describirlo ni aclarar qué fue lo que pasó en ese lugar. Es tal cual como vos lo decís, es tal cual como vos lo decís. Eso es una información que lanzó justamente el ejército israelí. Es una información que no está comprobado. Sí está comprobado que ahí hubo una verdadera masacre, que incluyó el asesinato de bebés. Eso sí está comprobado. Te diría que incluso nosotros vimos
cómo en definitiva se daba las circunstancias de que estaban quemados jardines de infantes, ¿no? También que en el horario que se produjo el ataque, que era un sábado a las 7 de la mañana, no había nadie allí, sí tenía un valor simbólico muy fuerte el hecho de prender fuego jardines de infantes. Pero como hoy bien mencionabas, Dani, ahí jamás, cuando, por ejemplo, en los kibbutz fronterizos tienen todos, primero, lugares de seguridad, es decir, habitaciones blindadas, ¿no? Mientras Ezequiel Pisuto le muestra un mega operativo de seguridad porque tenemos la idea, por los movimientos que hay allí, es que el primer ministro Benjamín Netanyahu estaría justamente en este edificio frente a nosotros, que es el edificio del Estado Mayor del Ejército, el edificio más importante en materia de seguridad de todo Israel, ¿no? Ya vimos varios movimientos, por eso Ezequiel rápidamente mostró eso, porque nos da la sensación y había información de que el primer ministro estaba por acá, ¿no? Bien. Pero ahora el dato te decía, ¿no? Con respecto a lo del kibutz. En el kibutz ese se cometieron atrocidades de todo tipo, y decíamos, como ellos tienen esa habitación de seguridad blindada, tenían como instrucción que si pasaba algo se tienen que encerrar en esas habitaciones. Y como no los lograban hacer salir de ese lugar, ¿qué pasó? Los prendieron fuego adentro de esas casas, ¿no? Y eso es, mucha gente del kibutz de Be'eri, con chicos incluidos, murieron de la peor manera posible, murieron calcinados en ese lugar. Es una cosa atroz. Yo te digo, Be'eri, bueno, lo de la rave, ¿no? El lugar, el espacio donde mataron a 300. Y después el lugar donde estuvimos, que es en la base militar de Shura, donde se hace el trabajo de tratar de identificar los cuerpos que están irreconocibles por estas circunstancias, por cómo fueron mutilados y demás, y que en un momento nos abrieron los containers y estaban los cuerpos, obviamente en las bolsas mortuorias, allí. Creo que son de las peores imágenes que nos llevamos de esta guerra terrible, de este lado, ¿no? Porque obviamente hay otras postales horrorosas y terribles del lado de la Franja de Gaza, que bueno, por cuestiones de seguridad no se permite llegar hasta allí para poder mostrarlas, ¿no? Sí, claro, claro que sí. Gaby, muchísimas gracias, anda a descansar si es que podés ahora y bueno, retomaremos seguramente el contacto para que nos cuentes un poco más. Es importantísima tu labor por estas horas en vivo desde allí, imagínate. Gracias, ¿eh?